Muy buenos días. Hoy lunes de carnaval. Recordamos el lunes de carnaval de hace exactamente un año, en el 2020. Cómo algunas partes de Europa y en particular de las Islas Canarias eran azotadas por una plaga de langostas que presagiaba el comienzo de otra plaga aún mayor, como sería la pandemia del COVID-19. En ese momento de gran preocupación, sin ni siquiera asomar la idea de lo que vendría, partes de las familias del proyecto Ser Familia nos consagrábamos al corazón de Jesús y tratábamos de buscar, de construir, de configurar dentro de nuestros hogares un sitio donde rezar, lo que hoy en día ha adquirido la forma de la entronización en el hogar, del corazón de Jesús y de María. Pues hoy, a un año de la pandemia y a un nuevo comienzo en el ciclo litúrgico que toma en cuenta los 2 días de carnaval para después, al tercer día, que es el miércoles de ceniza, recordar que somos polvo y al polvo volveremos, hacemos balance. ¿Qué nos ha querido decir Dios con estos signos actuales de la realidad que también tenemos que interpretar como católicos? ¿Y qué nos dice, qué encontramos que nos dice en las Sagradas Escrituras como ese mapa que tenemos que jamás soltar para poder guiarnos e interpretar nuestra realidad? Pues que si los carnavales están dentro de este marco litúrgico es solo para contemplar a la distancia que vivimos en un mundo lleno de pecado. Las 10 plagas del Antiguo Testamento nos recuerdan que Dios Padre, el que se comienza a llamar como yo soy, cuando Moisés le pregunta su nombre, él responde, di al pueblo, di a mi pueblo y di al faraón que Dios, yo soy, manda esta orden. Saca, libera a mi pueblo de Egipto y déjalo marchar, porque ellos van a construir un templo, van a llegar de nuevo a la tierra prometida que habían perdido y allí, en ese templo que construirán, me alabarán. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Y cómo vivía este pueblo en Egipto? Vivían de manera esclava, eran esclavos. Por lo tanto, es Dios que continuamente nos llama a salir de la esclavitud del pecado, a salir de la esclavitud del mundo y recorrer ese camino que Él pidió. Deja salir a mi pueblo. Recorrer ese camino, que en nuestro caso es el camino de nuestra alma, es el camino de nuestra historia, hacia ese lugar donde tenemos que ir a alabar, donde tenemos que ir a adorar al único Dios, al que nos dijo con toda claridad, yo soy el único Dios. Tanto es así que mi nombre es Yo Soy, es decir, no hay otro más. Por lo tanto, es Dios que nos llama de salir de nuestra situación de pecado y encontrarnos con Él pasando por el tamiz de la confesión, pasando por el proceso de conversión, que es ese volver hacia Él. Y estos 2 días de carnavales nos recuerdan estos 3 grandes peligros para el alma que pueden perder el alma, queremos decir con peligros, como son mundo, carne y Satanás. Ciertamente estamos en un mundo que el tercer elemento lo quiere ocultar, quiere inclusive decir que no existe, pero nunca más lejos de esta realidad, en donde vemos a este mundo incrementadamente más atacado, incrementadamente más vapuleado por este tercer elemento que acabamos de mencionar. Y es que el faraón, queramos o no queramos admitirlo, representa a cada uno de nosotros. ¿En qué posición nos es fácil colocarnos en este cuadro de las Sagradas Escrituras como representados? Pues claro, inmediatamente queremos representarnos, ubicarnos dentro de la configuración de esclavos, de aquellos que están huyendo del faraón. Pero ¿y si nos vemos desde el punto
del mismo Faraón que nos dice esto a nosotros. Cómo a veces nuestro comportamiento es similar a un faraón terco, tosudo, ensimismado en su propio poder, que no deja salir la propia alma, en este caso, para que se aleje del mal, para que se aleje de la esclavitud, y a veces tercos en nuestras propias ideas, no permitimos que estos límites de nuestra mente, de nuestro cuerpo, no permitimos que este mundo deje de sojuzgarnos. Sería una interesante pregunta hacernos. El faraón practicaba hábitos abominables para nosotros, como era el sacrificio de los niños del pueblo de Israel. De hecho, Moisés escapó de las aguas. Su nombre significa esto. Ese bebé había sido lanzado a ese río de juncos del Egipto, y si no hubiera sido por esta hermana del faraón que logra rescatar a esta criatura y la incorpora dentro del cuadro de niños faraónicos, este niño, Moisés, hubiese muerto. Entonces nos encontramos con una figura como la del faraón, que utiliza a la humanidad para sus propios fines, y lo que no le gusta lo elimina. De allí que cuando Dios a través de Moisés le pide dejar a su pueblo, él lo rechace, porque va en contra de la manipulación que tiene para con ellos. Entonces, volviendo al punto, ¿cómo debemos comportarnos frente a estos tres grandes peligros como son mundo, carne y Satanás? Pues en el primer caso, el mundo. Debemos recordar que no somos del mundo, como dice Jesús en las Sagradas Escrituras, pero vivimos en el mundo. Por lo tanto, el carnaval no está dentro del cuadro litúrgico para mundanizarnos, para hacernos uno con el pecado del mundo, para vestirnos indecentemente, para participar en las actividades contrarias a la moral, sino todo lo contrario. Ese carnaval está para poder visualizar ese gran escenario del mundo y poder rezar por él, hacer como estamos haciendo balance del mundo, por dónde vamos, hacia dónde vamos, qué lejos está el mundo de la dirección correcta, y pedir como católicos, interceder como católicos por los pecadores, por nosotros mismos, por lo tanto, para que volvamos al camino de Dios, para que hagamos este recorrido que nos pidió Dios, nos alejemos de esa maldad, de ese malo que puede reinar, aunque no lo aceptemos. Podemos de alguna forma permitir que reine en nuestro corazón, pues cortar con este reinado y dejar salir a nuestra alma de aquellos malos hábitos que nos comprimen, que nos lastiman, que hieren nuestra alma, y recuperar ese camino, el camino que hace el pueblo de Dios hacia Dios. ¿Para qué? Para adorarle. ¿Y cuál es hoy ese templo que vamos a construir para Dios? Está en nuestro corazón. Está el templo de nuestra iglesia. Allí, cada domingo, allí también en cada fiesta, en cada día de precepto, vamos y acudimos a ese templo, que vemos cuánto costó, cuántas lágrimas costó para que se pudiera construir. Si contamos solamente los 400 años, para ser cortos, porque estamos ante una historia mucho más larga, una historia de penitencia y de purificación que hace Dios para este pueblo, mucho más larga. Pero si tomamos solamente este episodio, tenemos que recordar 400 años, y algunos teólogos, sacando la estadística más concreta, 430 años, más 40 años de camino por ese desierto, en donde el mismo pueblo, después de haber salido, haber tenido todos estos milagros de haber pasado por el Mar Rojo, del Mar Rojo abrirse y haber pasado con pie seco, como dice las Sagradas Escrituras, es decir, sin haberse ni siquiera mojado,
ni una gota, ni con una gota de agua. Después de haber recibido todos estos milagros, el pueblo otra vez renuente vuelve a transgredir la norma de Dios, vuelve nuevamente a pecar mortalmente, y entonces Dios se da cuenta que este pueblo no está preparado y lo hace caminar en un proceso de purificación generacional durante 40 años, y ya a punto de llegar, cuando ya entran a esa tierra prometida, ya se cuentan 40 años. Luego, otro de los grandes peligros es la carne. Pero cuando decimos carne, no solamente podemos entender el cuerpo, lo cual incluye todos sus sentidos, los malos hábitos, las malas inclinaciones, las malas aptitudes y aptitudes con P, sino que también toma en cuenta este gran peligro también nuestra mente, el exceso de razonamiento, ese razonamiento laberíntico que lo que hace es dañarnos a nosotros mismos y dañar a los demás. No podemos ir adelante como católicos solamente con los sentidos, solamente con esta corporeidad y con la razón. Dios nos ha dado el sentido de la fe, que ese sentido de la fe sea nuestro salvamento, nuestro salvavidas, que continuamente estemos preguntándole al Señor, estemos consultándole al Señor sobre qué hacer, qué decir, cómo actuar, cómo obrar, también cómo desarrollarnos, cómo tomar decisiones en nuestra familia, para con nuestros hijos, para con nuestras amistades. Continuamente esa fe tiene que convertirse en ese salvavidas, porque si no, estamos cayendo en ese segundo gran peligro, que son el cuerpo, como ya decía, todo lo que engloba. ¿Y cómo debemos comportarnos con este segundo elemento en estos carnavales? Dominio de los sentidos. Con el dominio de los sentidos, con el dominio de la carne, con el dominio de la mente, con el dominio de nuestras actitudes y aptitudes, con el dominio de nuestros gestos, aquello que vemos natural, pero que aunque sea natural, hace daño y debemos corregirlo. Por ejemplo, nuestro defecto preponderante. Todos tenemos, cientos de defectos, por lo menos en mi caso, pero todos tenemos un defecto preponderante, que es el líder, el que lleva adelante como un director de orquesta todo lo demás. Pues tenemos que encontrarlo, tenemos que pedirle, arrodillarnos y pedirle a Dios que nos lo muestre para poder dominarlo. Por lo tanto, cuando hablamos de cuerpo, los teólogos mencionan la palabra concupiscencia, pero esto no solamente es la parte sexual, que obviamente la incluye, sino que es un total, es una totalidad. También hay una concupiscencia de la mente, esa glotonería del razonamiento, ese pecado de la glotonería, de racionalizar todo. Es un pecado también que nos puede llevar a un grave pecado, como es todo pecado mortal, a un grave acto de desamor. Porque en el fondo nos encontramos con una situación de ¿estamos en el amor verdadero, en el amor puro, o estamos en el desamor? Solamente hay dos territorios: el amor, que lleva a un cuidar nuestra alma y cuidar el alma de los demás, o al desamor, que nos llama a un descuido de nuestra alma y por lo tanto del alma también de los demás. Entonces, en esta situación de carnaval, justamente Dios nos invita a comportarnos de manera totalmente opuesta a cómo se comporta el mundo. ¿Cómo se comporta el mundo con los carnavales? A dar rienda suelta a los sentidos, rienda suelta a la mente, a toda fechoría, a toda trama mental. No por nada, Tenerife, Canarias en general, está catalogada como el segundo mejor carnaval del mundo. Y si nos ponemos a examinar, a investigar ligeramente
qué ocurre en los carnavales. De manera anecdótica, aquello que nos sale en la prensa, nos quedamos realmente alarmados. Luego, el tercer gran peligro, que es Satanás. Este mundo, una de las más certeras jugadas y jaque mate ha sido el decir que no existe. Por supuesto que existe, y hoy día con una fuerza impresionante. ¿Por qué? Porque teológicamente hablando, el mal ha llegado a tanto nivel, a tanta bajeza, que Dios ha permitido que la humanidad sufra y beba de sus propias consecuencias. Como dice las Sagradas Escrituras, los dejaré sordos porque no han querido oír, los dejaré mudos porque no han querido hablar. Es decir, los dejaré que se consuman en su propio mal porque no han querido escucharme, no han querido abrir su corazón. Entonces aquí nos encontramos con el malo y el mal como una consecuencia de nuestra libertad, en donde habiendo elegido el mal, perdemos la libertad. Porque también aquí hay otro gran problema de cómo comprender la libertad. Somos libres, pero desde el momento en que decidimos por el mal, perdemos la libertad y nos convertimos en esclavos, esos esclavos del faraón, que encima no quería dejar salir. Porque el problema no es en ser esclavos, sino en gozar de esta esclavitud y no permitir que Dios nos toque para ser liberados. Ese es el gran peligro. Entonces, para terminar, ¿cómo debemos vivir en estos carnavales? Mundo. Vivimos en un mundo, pero no somos del mundo. De allí el valor que tiene la entronización en nuestros hogares, el cumplimiento de los preceptos, de ir a misa, el cumplimiento del sacramento de la confesión, la importancia y el valor del sacramento de la Eucaristía, ser capaces de recibir este sacramento porque somos capaces de purificarnos y de perder el mundo por ganar a Dios. Como dice Jesús, aquellos que son capaces de perder todo, se refiere al mundo, por ganarme a mí, esos son los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos hijos de mi Padre. Carne, que seamos capaces de dominarnos, el autodominio. Qué difícil es el autodominio por el internet. Vemos niños de tan corta edad perdiendo visión con graves dioptrías ópticas y todo por ya desde pequeñitos, inclusive bebés, tener en sus manos móviles, tener en sus manos lácteos, tener la disponibilidad de trabajar con ordenadores a tan pequeña edad y por grandes periodos de tiempo en el día, lo más terrible. Y nos encontramos con todo dolor con padres que lo justifican. De una u otra forma termina justificándolo. Entonces, el dominio de los sentidos, nunca mejor dicho. Y finalmente, el tercer elemento es saber que existe y por lo tanto no participar en sus obras, así estén ocultas. No podemos disfrazarnos de aquello que vaya en contra de nuestra fe. De tal modo que nosotros desde el grupo de oración proponemos que creando oasis familiares, es decir, lugares de tranquilidad, de serenidad, de saludable práctica familiar, los niños se puedan disfrazar, pero, por ejemplo, niños disfrazarse de bomberos, de vaqueros, de policías, niñas disfrazarse de enfermeras, de doctoras, de maestras, y tratar de vivir dentro del seno materno todas estas actividades, con las familias más allegadas, siguiendo obviamente la normativa del COVID vigente. Y finalmente, el miércoles, si hemos vivido de esta manera sana, no perteneciendo al mundo. Y 2, manteniendo ese dominio de los sentidos. Y 3, sabiendo que el mal existe y que no podemos participar en sus obras. Por lo tanto,
ir con fidelidad el miércoles a recibir la ceniza en la frente, que nos dice: recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. Pero que si creemos y nos alimentamos en ese único y verdadero Dios, ese Dios que le dijo a Moisés su nombre, yo soy el que soy, aunque nosotros, humanidad, no seamos, Él nos levantará del polvo y nos dará la vida eterna, si nos alimentamos de ese pan y de ese vino que viene del cielo. Un abrazo grande para todos. Dios los bendiga.